Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio María Luisa Capella. María Luisa es literata, historiadora, hizo radio muchos años, programas sobre escritores y ha estado muy involucrada en el intercambio cultural entre México y España. María Luisa, muchas gracias, Luis, por estar hoy con nosotros. Es un honor. Está en el centro del debate español hoy el traslado de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos a donde se los quieran llevar. Sí, sí, es un debate. España está ahora justo pagando una desmemoria, digamos. Es decir, después de la guerra civil sale el exilio, es muy bien recibido aquí en México, pero yo creo que como en ningún país del mundo, a mí me gustaría que ahora se recibiera a los migrantes como México recibió a mis padres, que en realidad fue como huéspedes, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues son 40 años de dictadura, ¿no? Que marcan, por supuesto, a un país. Y entonces la transición no ha sido fácil. Recuperar esa historia tampoco. Han querido hacer como una historia al uso, a modo, como para que nadie se ofendiera, ¿no? Y resultó un poco como conclusión de esas precauciones así muy nefastas para un país, en una historia en donde, bueno, era una guerra de hermanitos, ahí todo el mundo, ¿no? Pues no, fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado. En contra de un gobierno democráticamente electo. Exacto. Y además, bueno, México no solamente recibió maravillosamente bien a los exiliados, sino que también cuando la Sociedad de Naciones, que entonces así se llamaba, habían pactado los países democráticos que defenderían a cualquier otro país democrático que fuera agredido. Pero la presión de estos momentos, ¿no?, hizo que la Sociedad de Naciones firmara un acuerdo de no intervención, cuando Franco había hecho un golpe de Estado a un gobierno democrático como era el republicano. Y el único país que se puso en contra y no firmó fue México, porque decía, estamos incumpliendo un pacto que habíamos hecho. Y esa firma de la Sociedad de Naciones hizo que Franco instalara su gobierno en Burgos muy a gusto, ¿no? México tenía detalles que contaré uno porque me parece que son significativos de eso que sucedió, ¿no?, en ese momento, que es que el ministro de Relaciones Exteriores, que en ese momento era Eduardo Ay, cuando Franco instala su gobierno, espurio, claro, en Burgos, le escribe una carta al ministro de Relaciones Exteriores de México diciéndole que esperaba que siguieran las buenas relaciones que tenían México y España, etcétera. Y en el archivo de Relaciones Exteriores está esa carta y en el margen hay una nota de Eduardo Ay que dice al archivo por firma desconocida. Si eso hubieran hecho el resto de los países, otra historia hubiera sido, ¿no? Es decir, no hubiera sido esta historia. Y entonces, para volver a la pregunta que me hacías de los del traslado de los restos de Francisco Franco. Porque ¿qué sucede? Que eso en los años, bueno, gana la guerra Franco, las cárceles están abarrotadas, los fusilamientos son bestiales. Se negó mucho tiempo, muchos historiadores, a utilizar la palabra genocidio, pero fue realmente un genocidio. Estamos hablando de cientos de miles de muertos. De muertos. Es decir, en el franquismo, ya en la posguerra, la guerra, pues hay muertos, es una guerra, ¿no?, de ambos lados, etcétera. Aunque pueda haber crímenes de guerra, no estamos hablando de eso. No, es que ya en el posfranquismo, las cárceles y los fusilamientos y... Bueno, un detalle, por ejemplo, entraban a las casas de las maestras y si no tenían una mantilla, quería decir que no iban a misa. La mantilla, la prenda esta que se pone para ir a la iglesia en aquel entonces. Que era símbolo de la hispanidad. Sí, y en las iglesias antes todo el mundo se tenía que cubrir la cabeza para entrar a la iglesia. Como no había mantillas, las metían a la cárcel. Es decir, era a ese extremo, ¿no? Es decir, ha sido. Y esto del Valle de los Caídos, pues hay que un poco remontarse ¿Qué es? Sí, primero empezamos por el nombre, porque muchos de los presos dicen que caídos. El Valle de los Caídos, ¿no? Pues obviamente para Franco eran los caídos en la zona nacional, o como le llamaban, ¿no?, la zona nacional, es decir, los del bando franquista. Luego quisieron, así como ya en los años 60, como dorar la píldora, y entonces muy mal dorada, por supuesto, porque de las fosas comunes recogieron a muertos republicanos y los metieron ahí también, ¿no? Así, sin pedir nombres. Permiso, ni decirle a los parientes que de pronto se encontraban que su
tumba estaba, ¿no?, vacía, cosas así. Profanada. O eran de fosas comunes, ¿no? Que de las fosas comunes España está llena, ¿no? Todavía. Todavía está llena de fosas comunes, sí, de la guerra y la posguerra. Exacto, sí. Sobre todo de la posguerra, ¿eh? Porque los fusilaban y pues los enterraban donde fuera, ¿no? En fin, empezamos por ahí, ¿no? Y claro, fue un mausoleo que Franco hizo, a pesar de que algunos historiadores con todas las de la ley, dicen que no, que fue un monumento hecho para conmemorar la paz. La paz de los sepulcros. Exactamente, ¿no? Sí, nunca mejor dicho, ¿no? Y entonces, claro, esto tiene una historia muy dramática que... es decir, es un mausoleo que costó 20 años hacer, ¿eh? Estuvieron construyéndolo 20 años. ¿Cómo se construyó ese monumento? Fue ofreciéndoles a los presos políticos algunas reducciones de condena para que fueran a trabajar allí. Como si fueran trabajo esclavo. Exactamente, era trabajo esclavo, a pesar de que ahora digan que no, porque hay historiadores que sostienen que ganaban más que los trabajadores normales que construían otras cosas, ¿no? No es verdad, eso no es verdad. Es decir, se pagaba normalmente el salario de 10 pesetas, y a ellos les pagaban 1.5 o 2, no sé qué, y entonces se quedaban con la mitad, con la mentira de decir que eso se estaba recogiendo para como una especie de su jubilación, ¿no? Hay historiadores que dicen que no había cómo, no los obligaban a ir, que todos accedían. Es verdad, es decir, les pasaban un papel diciendo que si no querían irse a trabajar al Valle de los Caídos, con reducción de condena en todo caso, ¿no? Estos historiadores nunca han visto cuáles eran las condiciones de una cárcel en el franquismo. Una verdadera mazmorra. Realmente a veces es indescriptible, es decir, esos primeros años sobre todo era una cosa realmente muy monstruosa. ¿Y quiénes estaban en esas cárceles? ¿Comunistas, republicanos, de todo. Ateos? De todo, comunistas, republicanos, ateos, anarquistas, uno que no era de la guerra, es decir, ahí se iba a la cárcel todo aquel que no levantara la mano y jurara que adoraba a Franco, etcétera. Todo eso era así. Hay una cárcel en Zaragoza que era un fuerte, esos que se construían en el siglo XIX, supongo, así, como para proteger a la ciudad, ¿no? Eso dejó de tener sentido, pues los aviones y demás, ¿no? Que eso ya lo veían, ya se sabía qué pasaba. Ese era que cuando tú ves las imágenes... no puede ser, porque era una montaña, lo único que ves desde abajo es la parte de arriba, y de ahí para abajo 3 pisos. Es decir, enterrados en 3 secciones estaban los presos que pisaban una cosa musgosa, que la comida que les daban era una taza con un caldo negro que no sabía muy bien qué era, que no estaba permitido que se asomaran ni a las rejas, que eran unas rejas que realmente no había luz. Esas eran las condiciones de algunas de las cárceles, ¿no?, en España. Estamos hablando de una dictadura en forma. Pero y brutal. Emparentada con el fascismo y el nazismo. Exactamente, sí. Entonces, claro, es decir, entonces vamos a primero decir el Valle de los Caídos. Por eso muchos de los presos que sobrevivieron lo llamaban cuelgamuros, que es como se llamaba realmente esa montaña, digamos, ¿no? Hay una frase de uno de los presos que dice: el frío del Guadarrama es una cosa, dice, porque mata a un hombre pero no apaga un candil. Es una cosa que pues, la pasaron como la pena negra, ¿no? Si estaba yo viendo ahora, precisamente por estar pensando en estas cosas, en la entrevista a un historiador, bueno, era jauja. O sea, para este historiador, ¿cómo? Pues si les ofrecían reducción de penas, les hacían casas, había una escuela, los niños... Imagínese, dice en la entrevista, todos los niños juntos, los de los presos y los de los celadores, imagínese. O sea, la armonía. O sea, ¿no? Como diciendo que fíjese qué amplios y qué democráticos y que, ¿no? Todo un puro invento, es decir... O sea, se ha creado una imagen idealizada de lo que fue la construcción. Sí, eso en algunos historiadores. Y lo que dicen que se ha creado esa imagen idealizada, lo que esos que han creado esa imagen idealizada dicen que otras ideas, ¿no?, satanizan el lugar, ¿no? Entonces ahora
realmente, yo creo que la sociedad española no ha hecho, a pesar de ha habido intentos, por supuesto, etcétera, pero no ha hecho esa recuperación del pasado que tienes que hacer mirándolo de frente, cosa que sí hizo Alemania, por ejemplo, ¿no? Es decir, con sus bemoles y todo esto, pero sí lo hicieron. Es decir, los niños de la escuela van a ver Auschwitz para que conozcan su historia. Pero en España, es decir, el Valle de los Caídos tiene un convento, es una iglesia donde están los restos de Franco, que es donde era para obispos y no sé qué, ¿no? Ahí están, ¿no? Y es una capilla benedictina, según ellos, ¿no? Benedictina pues será porque así la llaman, porque la construyeron en ese momento. Es realmente un mausoleo honrando la figura de un dictador. Eso en una democracia es impensable. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa, María Luisa? Claro, Luis. Y a ustedes, amigos, no se vayan. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con María Luisa Capella de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Estamos hablando sobre el famoso Valle de los Caídos y el debate que hay en España con el traslado de los restos del dictador. ¿Por qué sacarlos del Valle de los Caídos? Claro, yo creo que es una deuda que desde luego tiene España. Es decir, a mí me parece que está bien que todavía ahora haya ese debate para enfrentar a la sociedad española con su lastre, porque es un lastre. Es decir, ahí no hay... no hubo, en realidad, a pesar de la tan admirada transición y etcétera, ¿no? Donde la concordia es lo que tenía que primar, etcétera, nunca pudo ser. Nada más un detalle de fechas, por ejemplo. Franco muere en 1975. La ley de la memoria histórica es del 2007. Casi los mismos años que la dictadura. Esto es como asombroso. La ley de la memoria histórica es la ley que recupera. Es la ley que intenta, efectivamente. Que intenta. Sí, pues sí, porque... Todavía no se recupera. No, porque es una ley tan absolutamente imprescindible que dura 2 años. Después de esos 2 años, porque lo que intenta es, sí, habla de reconciliación, etcétera, de reconocimiento. Es la primera vez que se critica de alguna manera al franquismo, ¿no? Porque todo siempre fue como con una especie de cuidado. Hay previo a eso una ley de amnistía que no estaba nada mal, pero bueno, o sea, se lanzaba como lobos los que no pensaban que debía reivindicarse nada. O sea, la transición española estuvo basada en el olvido. Absolutamente. En el perdón absoluto de la dictadura y de sus crímenes. Absolutamente, sí. Es decir, sintieron que tenían que ocultar todo eso para que de verdad se pudieran dar la mano. No, fue un error grave, porque para poderse dar la mano tendrían que haber explicado cuál era qué es lo que había pasado, pero si es que la historia hay que mirarla de frente, porque si no estás perdido. Entonces en la guerra, que es una guerra, pues claro que hay muertos y hay injusticias, etcétera, y todo eso lo puedes... Ahora, 40 años de franquismo con gentes metidas en la cárcel, con penas de muerte, que lo más que se podía conseguir a veces es que te quitaran la pena de muerte, pero fueran 30 años, etc. No en balde salió tanta gente de España con el fusil en la nuca, porque eso era, ¿no? Entonces, claro, es decir, ese no ver ese pasado hace que ahora, cuando se dice, no, o sea, en un país democrático es que es absurdo tener un mausoleo de esa naturaleza a un dictador. Eso no está pasando en ningún país. Nazi, ¿no? O sea, sí. Y eso no se quiere reconocer. Bueno, con frases como... Hay una entrevista ahora a Sánchez Albornoz, historiador, etcétera, que estuvo en Cuelgamuros pocos meses, ¿no? Y se hizo incluso una película que se llama Los Años Bárbaros, de su fuga con Lamana, que era un profesor, y se fueron a Argentina. La fuga estaba está hecha una película muy estupenda. Creo que era mucho peor el asunto, pero en fin. Y entonces, después de ver esa entrevista, los comentarios que salen después de esa entrevista, uno de ellos dice, pues a mí no me parece bien que se reivindique a los comunistas porque Franco nos salvó de tener una dictadura comunista. O sea, encima de una necedad tremenda, una ignorancia supina,
O sea, la idea del complot judeo-masónico comunista Ahí sigue viva en la sociedad española. La tienen, sí, metida en vena. Metida en vena, sí, literalmente. Sí. No, sí, es muy fuerte, ¿no? Con una presencia social, no solo entre, digamos, los jubilados, la gente mayor, también entre los jóvenes, dirías tú. A los jóvenes les ha costado más trabajo saber la historia, porque en las escuelas no se hablaba de eso. No se habla de la República, no se habla de Mis la nietos, dictadura. yo tengo unos nietos en España que me dicen, a ver, ya, ¿tú qué sabes de esto? Me dicen que los Machado eran una familia estupenda, que el padre estudiaba el folclore español y 2 hermanos eran poetas y se querían mucho y decidieron irse a Francia. No, o sea, no decidieron. No, decidieron por ellos. Sí, ¿no? Entonces, claro, eso es ahorita, ¿eh? Eso es ahorita. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que el revuelo que se ha armado, porque se sacan los restos de Franco, el dictador fascista, que fusiló a un montón de gente, toda esa historia tremenda, que es tremenda, y levantan pollas. Bueno, hay un titular de un periodista que sí es francamente muy de derechas, tremendo, ¿no? Que dice que es la vuelta del Sánchez-leninismo. Porque es Pedro Sánchez, el presidente de España ahora, ¿no? El Partido Socialista, que plantea esto, que se ha planteado varias veces se ha dicho que eso hay que hacerlo, y entonces hace ya como 10 años o un poco menos, empezó a decirse que eso debería ser un museo, es decir, un museo el monumento a la memoria histórica y en honor de los caídos, de verdad todos, ¿no? Bueno, eso no tuvo éxito, porque está tan significado de ese franquismo, que no lo puedes resignificar así nomás. Es decir, tienes que hacer una cantidad de cosas. Habría que, no sé si se dirá descanonizar el lugar, ¿no? Habría que quitar la cruz. Habría que quitarla, no tiene sentido. Es decir, ¿no? Porque eso de que España es católica, pues a según, ¿no? Es decir, unos sí, otros no. Y respeto Franco a todo. era caudillo de España por la gracia de Dios. De Dios, o porque Dios es muy gracioso, como diría la gente. Entonces, se arma este revuelo que se arma. Y es un revuelo, ¿eh? Es un revuelo. El presidente del PP ahora dice que no, que están locos, que de lo que se trata es de la conciliación, y que el de Ciudadanos, ¿no? Estoy hablando de los personajes políticos que están jugando en la política ahorita, ¿no? Pero es que esto de mirar tanto al pasado, hay que mirar al futuro, porque esa fue siempre la tesis de la derecha. Es que tanto pasado, hay que mirar al futuro. Entonces, para poder mirar de veras al futuro, tienes que conocer el pasado, si no, no hay manera. Como prueba, el guirigay que se ha armado en función de el cambio de los restos de Franco. Entonces, está bien que suceda eso para que la sociedad se vuelva a enfrentar a esa pasta que tiene, ¿no? Tremenda. Bueno, yo he oído en España, yo viví algunos años allí, en un autobús a un joven decir, Franco, ese dictador, ese presidente que se reelegía siempre. Yo digo, madre, pero un desconocimiento de la historia, porque eso no se ha estudiado en las escuelas, está prohibido, pues, o sea, no, pero prohibido incluso ni siquiera necesariamente con un decreto firmado, como reglamento, no, se lo prohíben. Tú eres hija de exilados. ¿Hasta dónde este juicio que haces sobre el pasado está marcado por esa experiencia? Y otra gente que vivió en España diría, no hace falta. Sí. Digamos, ese es un poco lo que ve afuera, ¿no? Yo siempre tuve que estar explicando en España. No es ningún ánimo de venganza. Yo nací en México, es decir, mi terruño está aquí, no tengo nostalgia de España. Reconozco que sí, me importa mucho los motivos por los que mis padres salieron de España, que eran estos mandamientos. Hay un voy a hacer una digresión. Hay un pequeño cuadernillo que editaron en Guadalajara, en la editorial Gutenberg en Guadalajara, España, un mes después de que se proclamó la República. Y esos son 10 mandamientos republicanos que te iba a traer y no los traje. Que pide, hay un epígrafe que pide a las buenas gentes que difundan esos mandamientos lo más posible. Y entonces esos mandamientos son amor a la justicia, educación,
respeto a la dignidad humana, actuar rectamente en la vida política, ahorrar, porque tienen unas glosas, ¿no? Actuar, por ejemplo, ahorrar, que no significa ahorrar en tu bolsillo, sino ahorrar los bienes de la patria para que la patria no se vea desprotegida, ¿no? Bueno, esos y más, son 10 mandamientos. Que yo, por ejemplo, se los puedo achacar a don Gilberto Bosques, por ejemplo, que fue el gran embajador mexicano. Uno de ellos, ¿no? Que hizo todo eso que hizo recogiendo a los exiliados españoles que salían a Francia y llegaban a campos de concentración, que en esos campos de concentración, por dar solo un dato, era el 96% de mortalidad infantil. 96% de mortalidad. Todos los niños se morían. Pues, es que era la playa, el mar, unas rejas, pan duro, o sea, escarbaban para poderse guarecer y dormir. Y eso no existe en la historia española contemporánea tampoco. No, cuando yo llevé la exposición de los castillos de la Reinaria y Mongranta a España, que fue 2 castillos que alquiló don Gilberto Bosques para recuperar a toda esta gente, lo primero que hizo, que a mí me emociona, porque yo estoy en contra de las banderas, pero esos momentos yo creo que hay que recuperarlos. Lo primero que hizo en esos castillos fue poner la bandera mexicana, convirtiendo eso en territorio mexicano. Entonces, y además con un respeto a la dignidad humana, porque todos los que iba sacando, además de darles comida, agua para que se bañaran, sábanas, mantas, ¿no? A todos los que intervinieron para reconstruir esos castillos, que entonces se llamaban castillos, eran así unas construcciones grandes, les pagaba un salario, con la condición de que dieran... No como el de los Valles de los Caídos. No, exacto, no. Es decir, eso es el respeto a la dignidad humana, ¿no? Que tenían estos políticos nuestros de aquel entonces, ¿no? Que fueron realmente extraordinarios, es decir, porque no, o sea, arriesgaron la vida, ¿eh? Don Gilberto Bosques estuvo 10 meses preso en Bad Godesberg con toda su legación. Por eso la exposición esa se llamaba, tomando una frase de don Gilberto, no fui yo, fue México. Entonces, claro, es decir, ahora ya desbarré. No, está clarísimo de todo un episodio. Claro, Quienes estaban allí eran españoles. Claro, y cuando yo llevo esa exposición a España, los periodistas me decían, ¿pero cómo no sabíamos esto? Así porque decían. no quieren saber, ¿no? Claro. Porque pensaban que el paso, hombre, habían oído que había campos de concentración en Francia, hombre, algún otro historiador sabía más, pero la sociedad en general no. Entonces, pensaban que, bueno, pasaron hacia Francia y hicieron, ¿cómo se llama? Esos campos de concentración. Estuvieron una semanita, no, tuvieron meses y se murieron muchos, ¿no? Eso es así. Ahora mismo, hoy en día en España, el año pasado, que tuve que ir por trabajo, estaban poniendo en el teatro una obra que se llama La Quinta del Biberón. La Quinta del Biberón es como se llamó al grupo de muchachos jóvenes que se incorporaron a las tropas republicanas porque ya estaban las tropas republicanas muy diezmadas en la batalla del Ebro, que dirigía Tagüeña, ¿no? Y entonces, bueno, la obra, yo no daba crédito a lo que estaba yo viendo, que era esa obra. Pensaba en los jóvenes actores. Digo, bueno, la lección que están recibiendo estos pobres, ¿por qué era? Bueno, claro, nosotros a los 17 años éramos unos niños y nos obligaron a ir a la guerra. Y decía, perdón, en esa época a los 19 años eran catedráticos y algunos ya estaban casados. Y además tenían unas ideas políticas firmes. Los padres lo primero que querían es que no tuvieran que ir a la guerra. Según ellos, los padres los empujaban para que fueran. Y te presentan eso como si hubiera sido una gira estudiantil y que los hubieran tratado mal, ¿no? Porque claro, como eran, en este tono, ese era el TED, comunistas, ¿no? O sea, dices, bueno, o sea, ¿no? Entonces, que si los amenazaban. Yo lo que he oído, entre otras cosas, es que en la retaguardia, los comunistas, como dicen ellos, enseñaban a leer a esos chicos, es decir. Y luego ya lo más bonito de todo es cuando ya regresan a España y entonces dice, y claro, estos, hablando de los exiliados, salieron en coche. Y nosotros nos tuvimos que ir a los campos de concentración de Franco, ¿no? Yo decía, ¿qué batiburrillo es ese? O sea, ¿no? ¿Tú dirías entonces que no hay una transición a la democracia real si no hay recuperación de la memoria? Exactamente, claro. Por eso tienen estos días que tienen. Están siempre tirándose de la greña. Porque... Esa historia entonces que nos han contado de que la transición española fue una transición magnífica de terciopelo, tú dices, hay
Sí. Asuntos pendientes sin Muchos. resolver, Sí. que se aparecen, Sí. como en esta ocasión, Claro. cuando se trata de Claro. llevar los restos del caudillo, como le decían, Claro. a otro lugar. Claro, fíjate un detalle, que cuando hay las votaciones democráticas por primera vez, con la transición, los únicos votan comunistas, socialistas, anarquistas, menos los republicanos, que esa noche acaban en la cárcel. Y los saca de la cárcel Reyes Heroles, otro mexicano, ¿no? Y han hecho de la bandera republicana no una bandera oficial, sino una bandera contestataria. Cada vez que hay algo, lo que sea, sacan la bandera. Y prohibida. republicana. Claro. No en el papel, pero está prohibida. No entienden que si tiene un cintillo alrededor, es una bandera oficial, aunque no sea es una bandera histórica, aunque no sea la oficial de ese momento, ¿no? No. María Luisa, muchas gracias por estar con nosotros en este Luis. Cruce Palabras. Al contrario. Y ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por este viaje a la historia tan dramáticamente actual. Nos vemos la semana que viene aquí por Telesur.